iniciar la grabación. Listo. Ahí estoy grabando. Voy a compartir la pantalla. Ahí está. Y vamos a ir a Edelman clase 5. Y tenemos esto que vimos de alguna forma en nuestra primera actividad, ¿ya? De alguna manera este ejercicio tiene varias hojas porque la idea es de alguna manera poder evidenciar diferentes alternativas que nos entregan estos componentes de una tabla, ¿ya? Entonces aquí esto es una tabla dinámica que, insisto, tiene ese nombre, tabla dinámica 1, porque finalmente es el objetivo, en donde tenemos una base de información de alrededor de 1500 registros, pero que de alguna forma nos dan vida a este tipo de reportería que yo se las mostraba o evidenciaba en nuestra actividad de introducción, ¿ya? Diferentes variables, diferentes opciones que de alguna forma uno pudiese clasificar. Y aparece un segundo archivo para después poder practicar con otras visualizaciones, otras formas de trabajo y otros estilos de presentación. O sea, no es más que formas en las cuales esto se puede presentar para que ustedes de alguna manera lo puedan tener ahí en consideración. Hay un reporte nuevo, insisto, se puede comparar con otros colores, con otras variables, aplican los formatos, las flechitas con colores. Estas gráficas son todas editables, que lo vamos a revisar ahora, y de alguna manera son alternativas que nosotros podemos ir de alguna u otra manera manipulando como solución, ¿ya? Bien, como parte inicial vamos a generar una hoja limpia, y a esa hoja limpia le vamos a llamar definición o define tabla. Define tabla. Listo. Vamos a generar una hoja nueva para entender de alguna forma cuál es la introducción a este tipo de funcionalidades. Insisto, según mi experiencia, son vitales para un uso algo más dinámico de lo que hace técnicamente un Excel, ¿ya? De aquí, a modo de muestra, yo voy a digitar nombre, va a ser algo súper elemental, pero nos va a permitir entender la idea. Nota 1, nota 2 y nota 3. Si esto no lo quiere hacer, no es tan grave, lo que me importa es de alguna manera expresar lo que esto de alguna manera implica como solución, ¿ya? Esto lo voy a dejar al centro, pero no es nada que una figura personal. Esto va a ser Luis, va a ser Carla, va a ser Pedro. Nota 1, un 7.0 o un 7,0. Puede tener un 6,5, puede tener un 4.4, va a tener un 6,8, va a tener un 6.0, va a tener un 6,1, va a tener un 5,5, un 6,0 y un 5.8 o un 6, como quieran, no hay problema. Entonces, de alguna forma, esto es lo que uno generalmente tiene en un Excel, en donde puedo manejar decimales y tener una definición bastante estándar de esta forma de cálculo. Y puedo tener mi matriz en donde generalmente uno obtiene cálculo, promedio o diferentes alternativas que de alguna u otra forma nos permitirían manipular esto de manera manual, en donde técnicamente yo esto mismo lo voy a llevar a un espacio en paralelo y tú vas a decir, oye, es lo mismo. Sí, efectivamente es lo mismo, pero aquí viene el punto en donde yo les digo, oye, la diferencia entre una tabla y técnicamente un rango de datos que es lo normal que debiese aparecer. Entonces, de alguna manera, si yo quisiera obtener el promedio, inicio, promedio, y él lo obtiene. Me entregó el promedio, que era técnicamente lo esperado, ahí está. Pero solamente me hace el primer ejercicio y yo después debiese técnicamente replicar, lo hace. Y si de alguna forma quisiera yo tomar un nuevo personaje, Antonia
5.7, 6,5, 4,0. De alguna forma él no me calcula el promedio, me obligaría a alguna manera, de manera manual, a arrastrar a esa configuración. Entonces, esto puede tener un formato, puede tener una flecha, lo que tú quieras, no hay ningún problema. Yo, por ejemplo, voy a tomar esas variables que están ahí y voy a indicar inicio, formato condicional, conjunto de iconos y quiero 4 flechas. Listo. No es, insisto, no es para que tú lo repliques, sino que para que me entiendas la idea de cómo nosotros vamos a trabajar en el concepto de una tabla, de qué es lo que nos permite desarrollar. Voy a agregar un siguiente registro, Carlos, un 4,5, un 5,6, un 4,0. Oye, y ahora sí te lo agregó. Ok, listo, lo asumió como un valor parte de. Perfecto. Mira lo que significa esto al convertir este rango en una tabla. Voy a tomar este contorno, ahí está. Ese es mi rango inicial. Recuerda que Antonio y Carlos fueron variables ya creadas con posterioridad. Voy a tomar ese contorno que va a ser mi base de información y voy a decir que esto va a ser insertar y voy a ir a la variable tabla. De alguna forma él me dice, oye, tu tabla o tu rango que tú marcaste o definiste tiene la primera fila como encabezado. Perfecto, le digo que sí, acepto. Y automáticamente él me entregó ese estilo. Oye, me dio un formato específico. Si de alguna manera esa línea prepicada a ti te molesta y no te agrada mucho la visual, yo puedo ir al menú vista y sacar esas líneas cuadriculadas. Y de alguna manera te entregaría el fondo blanco, pero aquí perdería los bordes, a lo mejor no sería tan útil. Pero insisto, a modo de criterio, de alguna manera una tabla te cambia el aspecto visual. Acá no lo hace porque es un rango, acá sí lo hace porque es una tabla. Entonces, si yo estoy en mi tabla, fíjate que él me dice inclusive diseño de la tabla y me abre una nueva interfaz. Ahí está, diseño de la tabla. Y me dice, oye, quiero fila de encabezado, botón de filtro, exportar, columnas con banda, mira, clic, y él de alguna manera te podría colorear o entregar otras variables. Insisto, todo a modo de el diseño que tú quisieras de alguna manera implementar. Tú manipulas lo que estimes conveniente en cuanto a la edición. Oye, ¿podría escoger otro formato de la tabla? Claro, esto también tiene colores, tiene estilo, tiene diferentes formas, entonces yo tendría alternativas para poder manejar a esa definición. ¿Sí? ¿Te agrada? No. Tú podrías escoger otro estilo, no hay ningún problema. Oye, el estilo que tú quieras. ¿Te gusta ese? Ok, quédate con ese. Sí, puede ser. Tú lo puedes manejar, no hay ninguna regla. Oye, no me gustó, lo quiero cambiar. Lo cambias, pero no pasa por un tema de definición que lo tenga que mantener eternamente, sino que yo lo puedo ir mutando, digo yo, en cuanto a lo que yo estime conveniente como solución. Entonces, de alguna forma, sin hacer mucho esfuerzo, él le dio otra visual a una tabla, pero es porque la tabla como tal tiene esas posibilidades de manejo de información. Ahí está. Oye, me dice, ¿qué más puedo hacer? Oye, puedo resumir con una tabla dinámica, puedo insertar la segmentación, cosa que si yo selecciono en un rango normal no aparecen esas tablas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un rango normal y una tabla? Es que el rango normal de alguna forma genera funciones de tipo manual y no tiene alguna otra posibilidad de automatizar alguna gestión que yo de alguna manera requiera. En cambio, la tabla como tal ya tiene funcionalidades por sí sola, que son propiedades que tiene asociadas y que son el inicio del concepto de una tabla dinámica, que es la segmentación de datos, ahí está, que si yo quisiera validar por alguna condición, podría
filtrar, pero de manera más avanzada. Si quisiera resumir con una tabla dinámica, también. Pero de alguna manera el fondo de esto es que si yo, por ejemplo, digo, quiero obtener el promedio, me voy a inicio, me voy a la autosuma, me voy al promedio, él rescata el promedio y automáticamente me refresca hacia la parte inferior nuestra funcionalidad. O sea, no necesito arrastrar, no necesito generar nuevamente ninguna alternativa, sino que él por sí solo ya replicó. Lo mismo con el formato condicional. Inicio, formato condicional, conjunto de iconos, y ahí están las 4 flechas. Voy a agregar a Antonia. Ahí está. Ya automáticamente, fíjate, me está entregando un error porque no tengo valores, pero fíjate que creció en su formato, me mantuvo la condición, voy a decir un 5,7, voy a decir un 6,5, y fíjate, él ya está calculando esa definición, 4,0, y me entregó el promedio. Oye, pero tú no arrastraste, tú no hiciste absolutamente nada. No, claro, esa es la diferencia, que una tabla de alguna forma lo que hace es todo lo que tú hiciste una vez lo hace propio y lo hace extensivo a todo lo nuevo que yo pueda agregar. Voy a decir Carlos, fíjate que ese borde automáticamente desciende porque el elemento forma parte de nuestra actividad. 4,5, 5,6, 4,0, y ahí está la configuración. Y de alguna manera él se encarga de agregar o quitar de alguna forma lo que yo necesite. Voy a cargar a Luisa, un 7, un 7, un 4, y me entregó automáticamente su variable. En desmedro de esta configuración, que de alguna forma te obligaría generalmente a tener que arrastrar a ese alcance. Entonces, como idea genérica, una tabla lo que hace es técnicamente automatizar funciones. ¿En qué es crítico? ¿En qué digo yo que es vital el uso de esto? Cuando uno maneja funciones. Si yo tengo una base de información, por ejemplo, en un buscar B o en un buscar H, todo debiese ser tabla. ¿Por qué? Porque si yo técnicamente tengo que agregar nuevos registros, si es una tabla, él los hace propio. Pero si es un rango, yo tengo que de alguna manera redefinir toda mi configuración. Y es lo que vamos a exponer ahora. Entonces, de alguna manera, esta introducción al concepto de tabla es para que ustedes se den cuenta los cambios que esto puede tener. Aparte de aplicar formato, aparte de poder automatizar, tiene una principal funcionalidad que es que permite que las funciones que tú tengas implementadas no requieran de ninguna edición, de nada que te obligue a tener que rearmar una fórmula o a rehacer algo, sino que ya todo de alguna manera viene automatizado, que es lo que de alguna forma requiere esta definición. Entonces voy a ir a mi tabla dinámica 1, y aquí comenzamos a trabajar todos juntos, en donde la pregunta al millón, oye, ¿cómo sé qué cosa es una tabla y qué cosa no es una tabla? Y aquí es súper relevante porque yo dejé mucha información sin rellenar. Fíjate, voy a ir a datos, voy a ir a revisar, miento, voy a ir a fórmulas, y en fórmulas tú vas a encontrar una alternativa que dice administrador de nombres. Ahí está. Y aquí te va a entregar de alguna forma varios elementos. Ve datos 2, qué es lo que significa ese native timeline, año, fecha, segmentador, segmentador, segmentador. Lo vamos a revisar a medida que vayamos avanzando. Pero estos segmentadores no son más que los filtros que de alguna manera van apareciendo. Estos son los segmentadores, los filtros que yo pueda aplicar. Estas son las líneas de tiempo que dice timeline. Entonces él de alguna manera reconoce como elementos que forman parte de tu planilla. Por eso las muestra de alguna determinada forma en nuestra configuración. Entonces todo esto son variables, todas son condiciones que nosotros de alguna manera tenemos que considerar y que podemos reconocer.
todo lo que yo tenga como tabla definido, de alguna u otra manera, está en fórmulas y está en administrador de nombres. Ustedes debiesen tener vdatos, vdatos2 y tabla 3 no lo debiesen tener. ¿Por qué? Porque tabla 3 es el elemento que yo acabo de crear. Oye, ¿cómo tú sabes que se llama tabla 3? Oye, una muy buena pregunta. Si lo marco completo, oye, no me dice en ninguna parte. Pero si yo me voy al diseño de la tabla, esté en una posición o esté con todo seleccionado, cuando tú tienes el diseño de la tabla, tú te vas a dar cuenta que al costado izquierdo aparece el nombre de la tabla. Ahí está. Entonces, si yo esto lo llamo define tabla, o el nombre que tú le quieras asignar, que sea para ti descriptivo, presiono Enter, y automáticamente si quiero mantener el diseño, él me dice que esto ahora se llama define tabla. Si yo quisiera certificar esto a modo de introducción, me voy a fórmulas, administrador de nombres, en donde yo ahí puedo revisar cuáles son tablas y cuáles no. Ahí está. Ahora me dice que define tabla es esa condición. Y de alguna forma ya no aparece tabla 3, aparece define tabla. Y me dice define tabla y te hace como una referencia. Te dice, oye, ¿qué es lo que comprende define tabla? La hoja, define tabla, comienza en J4 y termina en N9. Comienza en J4 y termina en N9. Entonces ahí está el comprendido de valores que de alguna u otra forma nosotros tenemos que considerar, ¿ya? Ahí está. Entonces, oye, tengo vdatos y tengo vdatos2. Perfecto. Voy a ir a mi primera tabla. Aquí está. Y la forma que nosotros tenemos para saber qué es una tabla y qué no, es que yo pueda administrar. Voy a pinchar vdatos y dice abajito, se refiere a tabla dinámica 1, ahí está el nombre de la hoja, tabla dinámica 1, y me dice desde A2 hasta I1502, ahí está A2 y I1502, que es el último registro. Ahí está. Oye, pero en un inicio mi ejercicio no es una tabla. Perfecto, súper bien. Identificamos que tenemos una tabla que se llama vdatos. Tengo un vdatos2 que dice tabla dinámica 2 V3 H182. Tabla dinámica 2 dice reporte, reporte versión 2, tabla dinámica 2. Y técnicamente lo que debiese ser una tabla es todo este grupo de valores. Ahí está. Entonces yo tengo chances de poder reconocer y de alguna forma de manera visual lo que nos permite reconocer que tenemos una tabla es ese vértice azul que está ahí al costado inferior derecho. O sea, eso es lo que a ti te muestra o evidencia que de alguna forma todo esto es una tabla. Ahí está. Entonces eso es lo que yo muevo como ajuste. Ahí está. Ese elemento ahí como un borde que tiene al final de la matriz de información, ¿ya? Entonces eso no aparece generalmente como condición, pero uno tiene que identificar que tengo esas alternativas para poder resolver. Fíjate, voy a la tabla dinámica 1, voy a marcar todo el contorno, ahí está, y automáticamente me activa el diseño de tabla. Marqué todo el contorno, diseño de tabla, y él me dice convierte en rango. Esto significa que lo voy a volver a una planilla normal. Convierte en rango. ¿Desea convertir en un rango normal? Ok. Y de alguna manera, ahora donde yo me posicione, él técnicamente no me muestra diseño de tabla. Pero quiero certificar. Voy a fórmulas, voy a administrar nombres y fíjate, ya no existe vdatos.
y voy a hacer el mismo procedimiento con tabla dinámica 2. Voy a tomar todo el contorno. Ahí está. Voy a ir a administrador de nombres. Ahí está. Oye, ¿te dice vdados 2? Ahí está. Perfecto. Pero quiero que técnicamente eliminar y convertir en rango. En una planilla normal. Ahí está. Perfecto. No tiene el vértice azul, fíjate. Lo que antes tenía como ubicación. Ahí está. Ya no está. Por lo tanto, ya no es una tabla. Y si quisiera ir a mi administrador de nombres, fórmulas, administrador de nombres, ya no aparece ninguno de los elementos que teníamos como tabla definido anteriormente. Perfecto. A modo de confundir, a propósito están estos colores que uno puede decir, oye, pero estos colores te los da una tabla. Sí, pero esto no es más que un color que uno puede definir de manera manual. O sea, yo puedo venir al inicio y decirle que esto no va a tener relleno. Y va a ser del típico color blanco que uno tiene en sus planillas. No hay mucho más que hacer. Oye, pero sácale el prepicado. Me voy a vista, le saco las líneas y claro, efectivamente él solo tiene los bordes, nada más. Entonces, claro, son definiciones que de alguna u otra manera nosotros podríamos considerar. Entonces, nuestra primera misión va a ser técnicamente deshacer las tablas y luego convertirlas y darle un formato. En esto en particular, quizás fue un poco más engorroso, pero lo único que te pido es que tú deshagas el rango, selecciones y en la configuración de los 1500 registros, dile que no quieren ningún relleno, cosa que quede blanco, sin relleno la configuración, no tengamos nada que configurar. Ustedes me cuentan hasta ahí si llegamos a resolver el deshacer las tablas, que es nuestra primera tarea, entendiendo que ya la lógica de qué es lo que hace es la que presentábamos en esta historia, que si yo agrego un nuevo registro, en este caso Daniel, un 2,1, un 4,6, un 5,0, automáticamente él me entrega la funcionalidad. Entonces, eso es lo que hace. No tengo que arrastrar, no tengo que asignar un color, no tengo que asignar un borde, nada, porque son variables que de alguna manera ya están predeterminadas. Entonces, primera tarea, la tabla dinámica 1, que es una tabla, la necesito convertir en rango. ¿Cómo certifico que ya no existe? Fórmulas, administrador de nombres y técnicamente no debiese aparecer en este caso vdatos, y si quieres hacer al tiro vdatos 2 también lo puedes hacer para poder configurar de esa manera la definición. Ustedes me cuentan hasta ahí. Cristian, Celina, Gabriela, Eduardo, Anselmo, Cecilia, Juan Francisco, Víctor. Profe, nuevamente solo estoy escuchando, estoy viéndolo por el celular. Perfecto, no Ya hay que el problema. sistema no me agarra nada. Perfecto, Y menos ahora con el tiempo. no, tranqui, no hay problema. Perfecto, todo bien. Súper bien, Anselmo, gracias por avisar. ¿Ya? Súper. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto. Celina, Cecilia, ¿cómo van ustedes ahí? ¿Se entiende la idea? Ustedes me dan feedback si pueden deshacer ahí la configuración, que insisto, es solamente para entender que yo algo que tenga como rango lo puedo convertir en tabla sin ninguna dificultad, ya para que tengan ahí eso en consideración. Perfecto, listo. Entonces, nuestra primera misión, de alguna forma va a ser tomar todo este rango de valores. Recuerda que tengo control shift con tu mano izquierda, control más la tecla que apunta hacia arriba, shift, muevo hacia la derecha sin soltar y marco todo de una vez
sin soltar el control shift hacia abajo, marco todo el contorno y de alguna manera me evito de estar moviendo el mouse y desplazarme por toda esa configuración, ¿ya? De alguna u otra forma, si me voy a insertar, debo escoger la alternativa tabla. Ahí está. Y te pregunta, ¿tu tabla tiene encabezados? En este caso sí los tiene. Listo. Me asigna un color por defecto, que tú, como lo revisamos anteriormente, automáticamente me abre esta definición, en donde yo a una tabla que no tenía ningún formato, le puedo cambiar su estilo sin mayor dificultad. Si tú quieres cambiar un color o una leyenda o lo que tú quieras, esto es tu criterio, tú modelas en tu estilo. Y recuerda que al lado izquierdo tú tienes el nombre de la tabla. Y a esa tabla la vamos a llamar Edelmac 1. Ahí está. Entonces, con esa consideración, nuestro primer elemento, y que insisto, lo hago para que ustedes lo puedan llevar a lo que ustedes tienen a diario y le puedan dar quizás un plus a su planilla de tener esto más automatizado con una tabla, Enter, y con eso automáticamente guardó ese nombre. Entonces, oye, ¿te molestan los filtros? Lo puedes desactivar, no hay ningún problema. Y si quisiera certificar lo que acabo de crear, de alguna forma en la variable fórmulas, si yo me voy a la alternativa que dice administrar o administrador de nombres, me va a decir que ahora tengo una tabla que se llama Edelmac 1 y dice abajito, se refiere a tabla dinámica 1, peso A, peso 2, peso I, peso 1502. O sea, está diciendo que tu tabla contiene toda esta información y ya está técnicamente declarada. Esa es nuestra primera misión, ¿ya? Perfecto. Súper. Tabla ya resuelta. Y ahora voy a pasar, porque la tabla no es más que la construcción, o sea, no es que me permita generar alguna otra condición. Puedo insertar, puedo quitar los duplicados, puedo resumir tablas dinámicas, pero no tiene más acciones que de alguna manera que lo que yo vaya creando sea parte de la tabla. No tiene otra utilidad. Yo podría sumar, multiplicar, dividir, todo lo que tú quisieras. Oye, quiero multiplicar cantidad por precio. Listo. Y solamente a modo de muestra, yo podría decir venta total. Ahí está. Y si presiono Enter, automáticamente, como es una tabla y como es una nueva columna, lo hace parte de su propia tabla y lo agrega. Y te va a generar el listado de variables sin ninguna complicación. Si tú quisieras decir es igual cantidad por precio, oye, ¿qué significa eso? Arroba cantidad, arroba precio, que va a multiplicar, el arroba significa toda la columna, entonces va a multiplicar toda la columna cantidad por toda la columna precio y va a ir de manera lineal trabajando. Si presiono Enter, te va a dar cuenta que él entregó de alguna forma el resultado automático hacia abajo, sin ninguna dificultad. Entonces te automatiza de alguna u otra forma tus tareas a resolver. Pincho y elimino porque era solamente a modo de muestra. Entonces, lo que hace la tabla es simplemente automatizar y todo lo nuevo que yo agregue automáticamente va a formar parte de la tabla que se denomina Edelmac 1. O sea, si yo agrego 5 columnas hacia la derecha, continuas, sin un espacio, porque si yo agrego una columna después que diga venta total, fíjate que él no la asocia a la tabla porque no está continua. Entonces, ese espacio que está ahí me mata y me haría pensar de que esa venta total no forma parte de la tabla. En cambio, si yo agrego en J venta total, automáticamente lo agrega, pero sigue sin agregar el otro elemento. Entonces, me obligaría a traer esa nueva columna de esa manera. Entonces, ante eso, como regla, como norma, todo lo nuevo que yo quiera de alguna forma agregar debe estar a continuación.
Si yo agrego un registro nuevo, de igual manera, claro, yo no puedo tener un espacio que los separe. O sea, si yo agrego en el registro 1504 el registro 1010, fíjate que no forma parte de la tabla. Pero si yo de alguna manera agrego el registro 1010, automáticamente él lo asocia a esa nueva ubicación. Entonces son elementos a considerar. Cuando yo agrego registros, filas o columnas, todos los elementos de alguna manera deben estar continuos. No puedo tener un espacio porque de alguna forma ese elemento con el espacio ya no formaría parte técnicamente de la definición, ¿ya? De la definición como tal de la tabla. ¿Ya? Entonces, como te digo, la tabla como tal lo que hace es automatizar. ¿Y por qué se ocupa mucho? Porque de alguna forma cualquier función, cualquier fórmula que yo haga, si es una tabla, me olvido del fijar, si agregan 10 registros más, los considera dentro de la fórmula, entonces de alguna manera te ayuda a hacer más ágil tus tareas, que técnicamente es la definición, ¿ya? Perfecto. Eso es el tema de una tabla. Y de alguna manera vamos a insertar en este momento una tabla dinámica y me dice totalizar la cantidad por país y generar un gráfico dinámico. Perfecto. Tú aquí te puedes mover a la derecha para no seguir agregando hojas y esa es nuestra tarea. ¿Cómo agregamos una tabla dinámica? Te vas a insertar y en insertar a mí me parece la variable pivot table, en este caso está configurado en inglés, pero a ustedes les debiese aparecer como primera alternativa tabla dinámica. Clic. Fíjate que yo estoy en un lugar vacío, estoy en la columna P, fila 3. Estoy en un lugar que está disponible. Y aquí me pregunta, oye, ¿tú tienes el nombre de la tabla o tienes un rango? Ah, no, pues yo tengo una tabla y mi tabla técnicamente se llama Edelmac 1. Ahí está. Entonces, con esa figura de Edelmac 1, yo automáticamente estoy indicando de que estoy haciendo referencia a la celda A2 hasta el registro I1502. ¿Por qué? Porque Edelmac 1 asume todo ese nombre. Entonces, cuando yo acepte, automáticamente a la derecha me van a aparecer todos los campos: factura, fecha, país, distribuidor, operador, modelo, marca, cantidad y precio. Oye, ¿de dónde nacen todas esas columnas? Esas columnas son las que tú tienes definidas en tu base, como encabezados: factura, fecha, país, distribuidor, operador, modelo, marca, cantidad y precio. Entonces, como esto se llama Edelmac 1, yo desde donde esté quiero llamar a Edelmac 1 y cuando llame a Edelmac 1, él va a reconocer que es todo ese rango que acabamos de visualizar. Entonces, generamos la tabla, le aplicamos el nombre Edelmac 1, luego se fueron a insertar y en insertar encontraron la variable que decía tabla dinámica o pivot table. La tabla dinámica recomendada es una versión como que te muestra elementos personalizados, pero en este caso para nosotros tabla dinámica es la opción que debemos de alguna manera cargar. Hasta ahí ustedes me cuentan. Cristian, Celina, Gabriela, Eduardo, Anselmo, sé que está mirando, Cecilia, Juan Francisco, Víctor. Ustedes me cuentan. Perfecto. Súper. Perfecto, Celina. Ok. Perfecto. Súper. Impecable. Y él plantea la primera pregunta: totalizar la cantidad por país y generar un gráfico dinámico. Y aquí técnicamente no es una regla, no es una norma, no es una definición en donde nosotros tenemos que definir qué elementos yo quiero trabajar en la tabla dinámica. Cuando hablamos de alguna manera de tabla dinámica, siempre hablamos de una consolidación, hablamos de un resumen, hablamos de un totalizado, pero un totalizado de una agrupación. Entonces, de alguna forma, lo primero que debiésemos definir es por qué elementos yo quiero agrupar. En este caso, me pide la primera tarea que yo quiero totalizar por país, o sea, país. Desde los 1500 registros que yo tengo, me voy a encontrar de alguna u otra forma con el registro de que si yo tomo país y lo llevo a filas,
me va a decir que de los 1502 registros que tengo, la distribución o la agrupación es Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela. Entonces tengo esos países disponibles. Oye, pero ¿qué pasa si me agregan un país nuevo o me cambian un país? Puede ser, voy a decir que esto va a ser quizá Panamá, o no sé, pues Estados Unidos, o Panamá, da lo mismo, otro país, o México, Francia, listo, lo que tú quieras, no hay problema, Francia. Oye, pero Francia me lo modificaron y no se ve modificado en la tabla, pues entonces no es automático. La verdad que podría cerrar, abrir o técnicamente ir a datos y decir actualizar todo. Y con eso de alguna forma él automáticamente agrega Francia y lo trae como un valor total. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Venezuela, Francia. Ah, ok. Te equivocaste, no era Francia, era Alemania. Ahí está. Oye, pero Alemania no estaba. Basta que yo le diga datos, actualizar todo, y donde antes aparecía técnicamente Francia, ahora nos debiese aparecer Alemania. Ahí está. Entonces, de alguna forma, todo lo que yo actualice en la base de información, de alguna u otra manera, se va a ver técnicamente reflejado en mi tabla dinámica. Solamente al momento de actualizar o cuando yo cierre el Excel y lo abra nuevamente. Con eso, de alguna forma, él se actualiza y muestra esos datos. Oye, pero pusiste Bolívar. Ah, te equivocaste al escribir. Súper sensible, o sea, si me equivoco al escribir, me puede correr el riesgo de que, oye, escribiste mal o le diste un espacio, ya es una cosa diferente en cuanto al contenido de la celda y él lo va a alertar. Ahí está Bolivia y de alguna forma no es Bolivia, sino que es Bolivia. Actualizo y ahora veamos que esa palabra mal escrita desapareció y de alguna forma ya no muestra esa nueva variable. Entonces, cuando hablamos de tabla dinámica, el concepto es agrupar, el concepto es consolidar, y una vez que yo consolidé, de alguna manera puedo ir manejando los diferentes cálculos que yo de alguna manera quiera considerar como solución, ¿ya? Entonces, él me dice totalizar la cantidad por país. Entonces, tengo país y necesito totalizar la cantidad. Oye, pero ¿qué significa filtro? El filtro técnicamente es, como dice la palabra, un filtro dentro de la tabla dinámica, pero que de alguna manera ya visualmente no es muy atractivo y se reemplaza por el concepto de segmentación que yo les mostraba que ustedes podrían ir escogiendo los botones sin mayor dificultad. Entonces, oye, ¿qué significa fila o columnas entonces? Es la forma en la cual se representan los datos. Fila, 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 y de alguna manera, si quiero llevar esto a columnas, ahí está, columna, 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 columna. Entonces, de alguna u otra forma, esta definición o este alcance es aquel que nosotros podemos cambiar en cuanto a su representación. Ahí está. Mi presentación o es en filas, columnas, o quizás podría ser inclusive un mix. Oye, quiero saber por marca qué elementos se consolidaron o se vendieron. Podría ser una alternativa correcta para resolver. Claro, efectivamente, yo de alguna u otra forma podría validar de que, oye, quiero generar una especie de matriz o un desglose quizás más fino. Ah, a lo mejor quiero traer operador. Voy a traer operador y me va a decir, oye, ¿cuánto vendió, claro, en Bolivia, en Brasil, en Chile, en Colombia, en Ecuador? Y yo puedo mostrar diferentes entornos de mi desarrollo. Oye, a lo mejor que diga etiquetas de columna no es muy agradable. Cambian el nombre, todo esto es de alguna forma editable. Países. Oye, estos son operadores. Operadores. Ahí está. Y tú puedes ajustar esto a lo que estimes conveniente. Ahí está.
Oye, pero te faltan los más importantes. Me dijiste que tenías una especie de matriz en donde el contenido, tú quieres hacer el desglose de eso. Pero ¿el desglose de qué? Y ahí es donde aparece la variable valores. En valores, de alguna forma, yo voy a llevar el concepto de cantidad, porque quiero saber cuánto se vendió por claro en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela. Entonces, cuando quiero totalizar o quiero el cálculo matemático, siempre lo debo llevar a la condición de valores. Yo siempre recomiendo pincha y arrastra para poder resolver. Y ahí está el desglose automático de nuestras definiciones. ¿Cuánto se vendió en Argentina? Ahí está, 4.671. ¿Cuánto se vendió en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Venezuela? Entonces, el de los 1.500 registros técnicamente está consolidando por operador y por marca. Entonces, esto es consolidar y entregar un reporte definiendo datos sin mayor dificultad. Oye, pero el color azul es muy plano, no me gusta mucho. Claro, como esto es una tabla dinámica, también tiene estilo. Entonces, tengo la alternativa de diseño, así como tenía diseño de tabla, tengo el diseño de la tabla dinámica, en donde me dice, oye, tengo ahí colores muy planos, pero pincho ese botoncito que indica más y de alguna manera me va a entregar diferentes presentaciones que de alguna forma yo pudiese ir adaptando como presentaciones quizás algo más modernas y no tan planas para de alguna forma poder ir resolviendo. Ahí está. Entonces fíjate que de 1500 registros la tabla dinámica automáticamente me permitió agregar a esa definición o alcance. Ustedes me cuentan hasta ahí, ¿se entiende la idea? Llegamos a lo mismo. Víctor, Juan Francisco, Cecilia, Anselmo, sé que están viendo, no hay problema. Cristian, Celina, Gabriela, perfecto. Eduardo, Todo bien, gracias. perfecto, súper. Ahí te esperamos, Víctor. Perfecto, súper. Bien, entonces todo esto pasa por un... Ya, Víctor, ok, yo me quedo contigo, después te ayudo, pero era la definición de tabla en un principio. Esto es el ejercicio que está en tabla 1, pero ahí te ayudo a revisar, no hay ningún problema. Así que tranquilidad, ¿ya? Vamos a hacer un siguiente ejercicio que a lo mejor te va a dar la idea de cómo se resuelve esto, pero no es más de lo que está hecho en tabla dinámica 1 y lo que estamos reporteando, ¿ya? Entonces, perfecto, resolviste a tu interrogante, ahí está. Oye, pero ¿sabes qué? Ya no quiero técnicamente mostrarlo en filas y columnas. A lo mejor tú quisieras mostrar ambos en filas. Entonces yo podría tomar país, arrastrarlo a fila y entregar quizá un detalle, pero en otro formato, que también es bien utilizado, que yo podría decir, oye, quiero el detalle por Argentina y que te muestre un detalle acotado. Ahí está. No como una matriz, sino que como un subtotal de cada uno de los componentes. Y yo podré ir abriendo, habilitando de alguna forma tus posibles configuraciones. Entonces, te permite de alguna manera totalizar. Y como son subtotales, yo quiero saber, oye, ¿cuánto se vendió en Chile? Despliego. ¿Cuánto se vendió en Bolivia? Despliego. Y de alguna manera tú puedes ir adaptando las condiciones que puedas ir estimando de manera común y corriente en cuanto al arrastre de las configuraciones. Oye, ¿podría tener hoy marca en columnas? Claro, no hay ningún problema. Trae marca y de alguna forma él te va a hacer el desglose. Apple, Huawei, LG, Motorola, Nokia, Samsung. Si despliego Argentina, clic, él te va a dar el detalle cuánto vendió, claro, en Argentina de Apple, Huawei, LG, Motorola, Nokia, Samsung, y de alguna forma él consolida tus datos. Esa es la utilidad, esa es la plusvalía que tiene, que de alguna manera yo puedo consolidar la información y no hemos colocado ninguna fórmula. Lo único que hemos manipulado de alguna manera es
el arrastre de las columnas a esas definiciones para técnicamente poder ir resolviendo. Entonces, no es que haya una regla, no es que haya una norma, no. Tú lo expones de la forma que estimes conveniente. El ejercicio me pedía país y operador. Ahí está, ventas por país, por técnicamente el concepto que nosotros teníamos disponible. Totalizar la cantidad por país y generar un gráfico dinámico. Entonces, totalizamos la cantidad por país, traje la venta o la cantidad y le cambié el nombre. No hay más que eso. Esto se llama operadores, ¿no? Entonces esto se llama ahora países. Le cambio el nombre por lo que tenía anteriormente definido. Y esta puede ser venta total. Y tú puedes cambiar los nombres a lo que tú estimes conveniente. Ahí está. La misma ideología, me falta el gráfico dinámico, ya lo vamos a resolver. La misma ideología para cantidad por distribuidor y para técnicamente marca. Entonces, de alguna forma, ok, sabemos que de alguna manera tenemos esta base de información que es una tabla y que nosotros definimos con un nombre. Entonces, yo ya terminé con mi primera tabla dinámica, ahí quedó resuelta. Pero ahora me piden una segunda tabla dinámica que técnicamente resume por distribuidor. Entonces, voy a insertar, voy a tabla dinámica y nuevamente me pregunta, oye, ¿cómo se llama tu tabla o tu rango? Como es una nueva consolidación que ahora es por distribuidor, yo me veo en la obligación de declarar nuevamente mi entorno que se llama Edelmac 1, que ya sabemos que es el nombre que generamos en un principio con los antecedentes ya declarados. Acepto. Y él me va a decir ahora distribuidor, ahí está, y me va a decir la cantidad, que ya sabemos que no es más que tomar, arrastrar y de alguna forma poder tomar los elementos bajo esa presentación. Me voy al diseño y me voy a las variables de presentación que yo pueda considerar más acertadas. Ahí está. Esto puede llamarse distribuidores. Todo esto es editable. Distribuidores y cantidad total. Cantidad total. Y de alguna forma, oye, filas con banda, columnas con banda, para de alguna manera poder modelar los bordes si que fueran así requeridos. Si tú quieres darle un borde profundo por fuera, tu estilo, no hay una regla, no hay una norma, nada que de alguna manera te obligue a mantener un formato en específico. Tú aquí puedes ir adaptando a lo que tú estimes conveniente. No hay una regla, no hay una definición, nada que te obligue a desarrollar de alguna manera en específica. Y las preguntas las planteas tú. Aquí de alguna forma él te plantea variables y ahora me dice totalizar por marca y generar gráfico dinámico. Perfecto, entonces me pide una tercera tabla dinámica. Me ubico en alguna posición, ahí estoy, y me voy técnicamente a insertar tabla dinámica. Y nuevamente me pide lo mismo, por eso te digo, o sea, si yo no tuviese una tabla, tendría que ir a marcar todo el rango. En este caso yo sé que mi tabla se llama Edelmac 1 y me olvido de cualquier otra cosa, porque el rango que yo ya definí tiene ese nombre y no tengo que estar rebuscando nada, ni marcando nada, cero. Y de alguna manera ahora me pide marca, tomo y arrastro y me pide la cantidad, que es el mismo componente pero con otro método de agrupación. Es lo mismo, en este caso van a ser marcas y esto va a ser total. Y la misma historia, si le quieres cambiar el diseño o alguna configuración en específico, no hay ningún problema. Tú lo manipulas, si quieres otro color, quizás puede ser azul, ahí está. Y le das las variables que estimes conveniente. No hay reglas, no hay condiciones, solo el formato en el cual tú quisieras exponer la información. Tres tablas dinámicas que, insisto, lo que esto busca es entender de qué me ayuda o de qué forma me ayuda una tabla y lo otro es que, oye,
Si agrego registros nuevos, la tabla automáticamente va a tomar esos valores. Efectivamente, va a tomar esos valores adicionales que yo pudiese de alguna manera ir considerando. Hasta ahí estoy. Ustedes me cuentan si llegamos a lo mismo, si alguien tiene alguna dificultad para que nos pueda compartir su pantalla, pero son tres tablas dinámicas que de alguna forma agrupan por diferentes elementos, que es la finalidad técnicamente de nuestra tabla dinámica como tal, ¿ya? Ustedes me dan feedback. Cristian, Celina, Gabriela, Eduardo, Anselmo, tranqui, que sé que están mirando, Cecilia, Juan Francisco, Víctor. Perfecto, súper. Impecable, Gabriela, súper. ¿Alguien con algún alcance que nos quiera compartir? ¿Que tenga alguna duda? Bien, súper. Ok, perfecto. Entonces, bajo ese alcance, bajo esa definición, de alguna u otra manera podemos ir agregando diferentes componentes, así como yo te decía, oye, el formato condicional, las flechitas, los porcentajes, aquí ocurre lo mismo. Mira, voy a tomar solo solo los países sin el total. Inicio, formato condicional y voy a escoger conjunto de iconos y voy a escoger las 4 flechas o las 5 flechas, lo que tú estimes conveniente. Ahí está. Y de alguna manera tú ya podrías interpretar que si tengo la condición de 5 flechas, yo lo podría editar. Recuerda que todo esto es administrable, todo es editable. Por lo tanto, si me voy a inicio, formato condicional, administrar reglas, él me va a mostrar las 5 flechitas como formato, si es que esto yo lo quisiera entregar o si lo entregaran para poder entender qué es lo que hace. Edito la regla, y de alguna forma lo que él plantea por defecto es decir, todo lo que es mayor al 80% en verde, entre el 60 y el 80 va en aumento, entre el 40 y el 60 se mantiene, entre el 20 y el 40 va en descenso y a la baja profunda técnicamente menor a 20% del promedio. Entonces, oye, lo quiero modificar, lo podría modificar a lo que tú estimes conveniente, pero lo que queremos exponer es que de alguna forma todos los elementos que nosotros hemos visto quizás con otras alternativas también se pueden adaptar a este tipo de elementos. Voy a tomar la cantidad total, ahí está, voy a decir formato condicional y tú puedes coger quizás barra de datos y quieres colocar colores, no quieres de alguna forma montos definidos como rango, ahí está. Oye, ¿qué significan las barritas? Claro, el mayor valor es el que se lleva la barra completa y los demás van de alguna forma en descenso. ¿Por qué no tomo el total? Porque de alguna forma el total es el 100%. Lo dejo afuera porque de alguna manera me alteraría todo el proceso. Ahora, si tú lo quieres tomar, no hay ningún problema. Tú lo puedes tomar, formato condicional, y como ya sabemos que podemos administrar, edito, tengo la condición y me dice, oye, se aplica desde B4 hasta B9, o sea, desde B4 hasta B9. Pero si yo quisiera hasta B10, no sería más que cambiar el 9 por el 10 y automáticamente me va a tomar el total general también como una parte de la aplicación del formato. Acepto y de alguna forma nos entregó esa valoración. Entonces, claro, podría ser atractivo, podría ser diferente, oye, esto es en cuanto al total, esto es en cuanto al total. Y claro, que podrían ser alternativas que uno pudiese adaptar, pero insisto, para esto no hay una regla, para esto no hay una norma, no hay una definición que de alguna u otra manera nos obligue técnicamente a resolver. Y el último, tú puedes manejar técnicamente lo que estimes conveniente, formato condicional,
conjunto de iconos, si quieres un indicador con 3 variables, ahí está. Oye, pero ahora tienes solamente 3 variables. Claro, si yo tomo esa definición, me voy a formato condicional y en la misma condición administro reglas y le digo editar, él me dice, oye, como tienes 3 variables, es del 0 al 33%, del 33 al 67 y todo lo que es sobre a 67. Entonces, de alguna manera tienes que considerar que si yo coloco 3 alternativas, él va a hacer la división del 100% por 3. Si coloco 4 alternativas, la división del 100% por 4, o sea, del 0 al 25, del 25 al 50, del 50 al 75 y del 75 al 100%. Y si tengo 5 va a ser de 0 a 20 y así sucesivamente hasta llegar al 100%. Entonces todas estas alternativas son ajustables a estos elementos que nosotros definimos como tablas dinámicas, que es lo que presentamos en esta ocasión. ¿Ya? Entonces aplico, acepto y usted escoja y modele según lo que tenga ahí a modo de criterio. Si algo no te funciona, coméntame, nos compartes tu pantalla para poder apoyar, ¿ya? Pero es solamente la aplicación que de alguna manera hemos tratado con otros ejercicios, pero que de alguna u otra forma ahora nos entrega que esas mismas configuraciones yo las podría adaptar a este tipo de elementos, ¿ya? Hasta ahí todos pudieron configurar, alguien con alguna inquietud, alguien que se le haya trabado algo, Cristian, Celina, Gabriela, Eduardo, Juan Francisco, Víctor, lo que ustedes quieran aplicar, no hay reglas, no hay normas, usted aplique los formatos seleccionando, perfecto Celina, y luego aplicando. Si quisiera reconfigurar, también es posible, cero alcance con eso, no hay dificultad. Pero yo te diría, a modo de práctica, prueba con diferentes elementos, marca las variables, inicio, formato condicional, escoge la condición y estaría, no tendría nada más que hacer. A lo mejor tú quieres dejar estrellita o temas de señal o cuadro, oye, lo que tú de alguna manera quieras configurar podría ser. Algunos que son quizás son más descriptivos que otros, pero habría que ver de alguna forma de qué manera nos podemos ir adaptando con las configuraciones. Algunas más claras, eh, quizá algunas condiciones que puedan ser más interesantes que otras, pero de alguna forma es lo que tú tienes como alternativa para poder escoger. Eso es lo que trae por defecto el Excel y tú sin mayor complicación lo puedes adaptar. Bien, solamente aplicación. Y de alguna forma él nos pide totalizar la cantidad por país, totalizar la cantidad por distribuidor, totalizar la cantidad por marca. Ya resuelto. Y me dice aplique formato condicional, revisamos distintos formatos, pero lo que me queda pendiente es el gráfico por cada una de las tablas. Y también la verdad que es súper accesible el desarrollo de un gráfico, o sea, no requiere de mucha creatividad ni de selección, porque él me entrega, yo estando posicionado en la tabla dinámica, en cualquiera de ellas, yo estando posicionado, que es el puntapié inicial, análisis de tabla dinámica, clic, gráfico dinámico, ahí está, y él me entrega la gráfica de inmediato, en líneas, circular, en barras, en un área, algunos que no aplican por la cantidad de datos que tenemos, pero de alguna forma él me entrega variables de gráficas de manera automática, o sea, no tengo que generar ninguna condición o ninguna otra variable que no sea la de escoger. Si tú quieres tomar apiladas, 100%, en 3D, 3D apilada, 100%. Oye, tú aquí puedes escoger la gráfica que estimes conveniente. Oye, línea, apilada, 100%, con puntos, lo que tú quieras. Escoge el gráfico a tu criterio. ¿Acepto? Y él técnicamente me entregó esa gráfica o presentación. Oye, ¿te agradó el estilo? ¿No te agradó?
gusto personal, no hay una regla, no hay una norma, nada que te obligue a resolver de una determinada manera. Ahora, claro, lo interesante es que este gráfico como tal, si no te agrada, yo puedo ir al diseño y lo puedo cambiar, o sea, no tengo ninguna dificultad. Cambiar colores, oye, a ver, veamos. No, no me hizo nada, no tuvo ningún efecto. Ah, pero aquí me muestra otros diseños. Claro, aquí a lo mejor se hace un poco más llamativo, o te muestra otra alternativa, o te muestra otra variable. Oye, ¿qué te agrada más o qué te agrada menos? Solamente en gusto personal. No hay una condición que sea una ley o una norma y tú lo puedes adaptar a lo que estimes conveniente. Ah, claro, pero no me convence ese gráfico. ¿Lo puedo cambiar? Sí, lo quieres cambiar de color, cámbialo de color. ¿Lo quieres cambiar de estilo? Cámbialo de estilo. Ah, no, pero no es lo que necesito. Quiero cambiar, por ejemplo, a una barra. También, dentro de tus mismas condiciones, tienes cambiar tipo de gráfico, pero no requiere de que tú realmes nada. ¿No te gustó? Me voy a columnas y estamos, ahí está. Ah, no, ese me agrada un poco más. Sí, pero quisiera cambiar los colores. Perfecto, te vas a diseño y él de alguna manera te va a entregar diferentes alternativas de gráfico, otros colores. Oye, a lo mejor tú quieres cambiar un color. Puedes tomar una barra, ir al diseño, cambiar el color de alguna forma de esa barra en particular. eh, Condiciones que tú podrías ir generando, ¿no? Para mí los más críticos o los que venden más y podría hacer comparaciones. Quiero tomar esa también, esa barra, y le quiero cambiar el color, formato, quiero ir al color, ahí está, marco el rojo. Ah, perfecto, a lo mejor tengo colores por vendedores o colores por de alguna definición de marca. Todo aquí de alguna forma tú lo pudieses ir adaptando a lo que necesites, pero no pasa más allá de un estilo o una condición que tú de manera relativamente ágil pudieses resolver. O sea, no hay una condición, no hay una regla, no hay una norma, nada que de alguna forma te obligue a una definición en particular. Oye, me gustó esa, listo, me quedo con esa. Y te va a obligar a cambiar de alguna forma tu estilo o tu definición. Pero más allá de eso, no me gusta ese título, lo puedo tomar, lo puedo pinchar y lo elimino. Pero como te digo, no pasa más allá de una condición que tú digas, oye, ¿sabes qué? No quiero cambiar, por ejemplo, estos dos países, lo quiero resaltar. Perfecto, y lo resaltas, a lo mejor lo que está en amarillo, listo. Si me interesa Bolivia y lo quiero comparar contra Perú, que son mis vecinos, perfecto. O quizás la marca o la competencia, qué sé yo, lo que ustedes quieran definir, de alguna forma yo podría tomar cada variable. Pero esto no es más que no hay un manejo, digamos, más profundo del Excel, sino que simplemente es escoger la presentación que más te agrade y de alguna forma si yo tengo un elemento que quiero adaptar, puedo tomarlo individual, puedo tomarlo grupal y de alguna forma no tengo un mayor alcance en esa definición. De alguna forma en esta versión él me entrega otras alternativas, agregar un elemento, a lo mejor yo quiero agregar una tabla de datos o quiero tomar una línea de tendencia, te da alternativas, unas barras, tablas de datos, la etiqueta si quisiera mostrar los montos, entonces no requiere de una cosa que sea más rebuscada, está todo a la mano y yo lo podría activar y con eso es más que suficiente lo que yo técnicamente quisiera evidenciar. Pero como te digo, no hay una condición que de alguna forma nos impida poder jugar con esto, porque yo lo llamaría así, o sea, no tengo una definición de decir, oye, ahora ocupa este color, no porque es algo que tú vas a adaptar, pero todo lo que está visible, lo que quiero indicar es que es editable. Oye, ¿me molesta este botón? Claro, yo lo puedo tomar, clic derecho, y le digo que oculte los botones, que los oculte, nada más, y se fueron los botones, pero son más que nada cosas que yo, oye, ¿sabes qué me molesta? Esa grilla. Es demasiada información y lo tengo acá abajo. Quítalo, suprimir y se fue.
pero no es algo que de alguna manera sea para nosotros algo que yo no pueda manejar. Yo lo tomo, lo edito y de alguna forma, oye, me molestan esas líneas, las quiero quitar. Oye, me molestan esas líneas, las quiero quitar. Y suprimo. No hay más que yo de alguna manera pueda ir manipulando. No hay una regla, no hay una norma, no hay algo que de alguna manera te obligue a tener una representación estándar. Es solamente lo que tú de alguna forma quisieras tomar como definición. La activo, tengo las líneas. Oye, quiero traer una línea de tendencia, ahí está. A lo mejor tú quieres cambiar la línea de color. La tomas. Formato. Y ahí quedó la línea de tendencia. Oye, a lo mejor quiero una línea más gruesa de tendencia. O la quiero prepicada. Oye, no hay ninguna dificultad y tú lo puedes manejar como estimes conveniente. No hay una condición, no hay una forma, nada. Tu criterio, tu forma de resolver y es lo que técnicamente plantea como solución. Como les digo, chiquillos, no hay una regla que te diga, ahora ocupa este gráfico. No, lo único que te puedo explicar es que de alguna manera tú con una tabla dinámica escoges el gráfico, pero lo que es relevante entender es que cada elemento del gráfico de alguna forma es editable. Oye, pero ahí están marcando todas las barras, ¿sí? Yo solamente quiero Chile. Marco Chile y le digo formato, le digo color y le digo que va a ser quizás un color rojo y quizás a lo mejor el relleno yo quiero que sea el contorno de la forma blanco. Listo. Y ahí quedó. Pero todo editable a lo que ustedes de alguna manera puedan necesitar. ¿Se entiende la mecánica? Cristian, Celina, Gabriela, Eduardo, Anselmo, Juan Francisco, Cecilia está en espera, Víctor, insisto, perfecto, super Celina. Como les digo, no hay una norma que obligue a esto, es tu estética y lo que te quiero exponer de alguna forma es que tú lo puedes adaptar. Si alguien quiere compartir su pantalla para poder ayudarlo, si quiere hacer algún cambio que quizás no te funcionó, de igual manera lo podemos ir revisando para ir ajustando a nuestras definiciones. Profe, consulta que tiene en un paso. ¿Sí? Para generar el gráfico, ¿ya? ¿Vale? Usted marcó tabla, No, mira, fíjate, te lo muestro nuevamente a Anselmo. Este ya lo vamos a dejar resuelto. Como decía ahí es Eduardo, para ¿sí? generar el gráfico nomás. Claro, mira, para generar el gráfico tú estás en la tabla dinámica, en el resultado, ahí estoy yo posicionado, no estoy haciendo Sí, sí, nada, sino que solamente estoy posicionado y en tus herramientas arriba dice analizar y te dice sí, gráfico dinámico. sí, sí, Entonces, el único sí, sí, estoy claro. requerimiento es estar posicionado en la ubicación, nada Ya, más. eso es claro, es ahí donde estaba perdido. Ya, Ese es el punto de inicio, correcto. Yo estoy ubicado en la tabla y automáticamente él resuelve a esa definición. Como dice ya. ahí En bien, cualquier punto de la tabla, ¿no es en cierto? cualquier parte de la tabla, no hay ningún problema con eso. Donde Ya, tú quieras estar posicionado, de alguna forma él te permitiría demostrar esa configuración. Entonces, lancen ustedes dos ya, ahí estoy gráficos, ubicado. súper, marquen las tablas que restan y de alguna manera inserten esa gráfica sin mayor dificultad, ya para que lo puedan ustedes ahí ir considerando. No sé si quieren cambiar algún estilo, podría ser lo que a ustedes les llame la atención, pero como les digo, para esto, como bien decía el compañero, hay alternativas que son efectivamente variadas en cuanto al diseño, pero lo relevante es que de alguna forma todo está ahí a la mano y yo no tendría ninguna complicación de cada uno de estos elementos poder adaptarlos a lo que yo técnicamente necesito. O sea, no tengo una regla, no tengo una norma y es lo que de alguna manera yo quisiera adaptar como solución. Líneas prepicadas, sin líneas prepicadas, líneas de barra, lo que tú quieras. Todo de alguna forma tú lo puedes ajustar y como les digo, no hay una definición o una base que te obligue a manejar esto de una manera en específico. No, usted tiene libertad
para poder escoger cada elemento. Insisto, oye, puedo generar una gráfica súper profunda. Sí, aquí hiciste hartos cambios, pero cada una de las presentaciones puede tener los cambios que tú quieras. A lo mejor tú no quieres ese fondo gris y puedo cambiar el formato, quizás quiero cambiar el color o quiero cambiar el relleno, lo que tú de alguna manera quieras. Oye, quiero que sea blanco o quiero que sea oscuro o quiero que sea un degradado. Oye, tu criterio, tu condición, no hay una regla, no hay una norma, pero ahí tendríamos un montón de clases para ver cada detalle y la verdad que no pasa por el detalle, sino que pasa por lo que a ti te agrade a la vista y que de alguna manera tú quieras exponer como solución. El puntapié inicial, como bien lo decía Anselmo, es estar posicionado en una de las tablas, en cualquiera que tú quieras graficar, analizar, gráfico dinámico y de cierta forma escoger a esas condiciones. Ahí está. Hasta ahí, Cristian, Celina, Gabriela. Sí, me perdí en ¿Vale? cómo se sacaban y se colocaban los botones. En esa parte me perdí. Ah, ya, súper, mira, Juan Francisco, te lo evidencio. Aquí, por ejemplo, tengo cantidad total. Claro, generalmente esos botones como que te molestan un poco, o sea, insisto, te molestan en la visual. Clic derecho encima del botón y te dice ocultar todos los botones. ¿Mm? Porque si los quitas te puede sacar alguna configuración. Entonces simplemente es ocultar los botones. Ocultar todos ¿Ya? los botones y automáticamente los botones desaparecen. Y si quieres volver a que aparezcan porque si quieres hacer cambios, Claro, por ejemplo, hablamos de cambios de la creación de la tabla. no sé, o sea, me imagino que claro, como los botones te permiten modificar cosas. Es que estos botones no hacen nada, pero como son es como el componente que estamos resumiendo. No es que yo tenga que agregar Ah, ya. validaciones Ah, como un entonces hay filtro. que sacarlo siempre. Claro, o sea, no te dan la opción de escoger un filtro, que tú me dijeras, no, tiene un filtro. Ah, ya, Ah, si tuviese un filtro lo podría volver a construir porque él me lo daría como opción. Pero estos botones en sí claro, es solamente cantidad total, que es el resumen que está realizando. Venta total y ya. total. Pero no es que tengan alguna acción sobre la gráfica. La acción sobre la gráfica lo vamos a revisar ahora con este componente que se llama segmentación, ¿vale? Ok. Súper, muy bien. Perfecto, entonces cada uno de ustedes debe tener sus tres tablas, debe tener sus tres gráficas, insisto, entendiendo de que la gráfica por ustedes podrían ser editables a criterio y gusto personal. Entonces, para terminar hoy día nos queda de alguna manera segmentar y la segmentación es la evolución del filtro. O sea, ¿qué significa el filtro? Que yo podría escoger y automáticamente estos elementos debiesen empezar a cambiar porque estoy filtrando. La segmentación es la evolución, porque lo hace de manera dinámica y no tenés que estar haciendo clic en cajita o colocando variables como lo definimos en alguna de nuestras clases. Voy a estar en cualquiera de mis tres tablas dinámicas donde tú quieras estar posicionado. No hay ningún problema. Puede ser la primera, la segunda o la tercera. Pero lo requerido es que esté posicionado en una tabla dinámica. Luego de que estoy posicionado, me voy a analizar, clic, y en analizar, de alguna forma, me voy a ir a insertar segmentación de datos. Ahí está. En insertar segmentación, clic, y te va a mostrar todos los encabezados de columnas: factura, fecha, país, distribuidor, operador, modelo, marca, cantidad y precio. En este caso, lo que nosotros buscamos como solución es la variable del operador. Clic. Dentro de todas mis condiciones, hago clic o activo el check de la variable operador. Insisto, estoy en cualquiera de mis tablas, analizar, insertar segmentación de datos. Ahí está. En esa segmentación, clic y vamos a buscar la variable del operador. Ahí está. Y acepto. Y me va a entregar esa especie de panel de control en donde, oye, tu presentación se podría ver alterada. Claro, si yo marco claro, fíjate,
mi gráfica está cambiando, pero solo estoy filtrando una de ellas. Fíjate que cambia el formato condicional, cambia tu gráfica, cambian tus valores, porque estás filtrando, que es la actividad. Oye, pero se ve muy extenso ese nombre, ¿lo podríamos adaptar? ¿Le podríamos cambiar el color? Claro, al estar posicionado en la segmentación, clic, él me va a decir, oye, ¿cuántas columnas tú quieres mostrar? No, me gustaría mostrar 2 columnas. Y ahí te va a mostrar en un espacio quizás más pequeño un panel más acorde a lo que queremos visualizar. Claro, Movistar, Entel, WOM. Y de alguna forma yo te podría decir, ¿sabes qué? Pero el color también no me agrada mucho. ¿Tenemos otros colores? Claro, efectivamente tengo colores que quizás pueden ser más llamativos o más fuertes según lo que yo quiera ir definiendo. Ahí está. Entonces, marco claro, mutó, marco Entel, mutó, marco Movistar, mutó, marco WOM, mutó. Y si quiero volver al 100%, fíjate que aparece el icono del filtro y te dice borrar filtro. Por eso digo que esta segmentación de alguna forma es la evolución, porque de cierta manera lo que hace técnicamente es entregarte una especie de tablero o de panel en donde tú puedes ir escogiendo las diferentes alternativas o variables que esto de alguna manera te pueda ir ofreciendo como solución. El tema es que, oye, tu filtro o tu segmentador solo aplica a una tabla. ¿Qué pasa con el resto? ¿Un segmentador para cada tabla? No, en lo absoluto. Lo que esto técnicamente busca es decir, clic derecho, en la segmentación, clic derecho, conexiones de informes. Ahí está, al centro del menú aparece conexiones de informes. Y esa conexión de informes técnicamente lo que hace es permitir escoger a dónde tú te vas a conectar. Solo aparece con un check tabla dinámica 3, pero tengo la tabla dinámica 2 y tengo la tabla dinámica 1, que si tienen todas el ticket, significan de que todas están conectadas a ese segmentador o a ese filtro. Entonces, bajo esa condición, ahora este segmentador que es WOM, al momento de que yo acepte, automáticamente va a alterar toda tu representación. Listo. Y cambia tus 3 variables o gráficas sin mayor dificultad. Cambian las flechitas, cambian las barras, cambian los iconos, todo de alguna forma queda vinculado o mapeado a nuestra definición. Ustedes me cuentan. Si alguien quiere compartir, cómo te fue Cristian, Celina, Gabriela, Eduardo, Anselmo, se entiende la idea, Cecilia, Juan Francisco, Víctor. La idea sí se entiende. Clarísimo. Perfecto, súper. Entonces eso es lo que hace técnicamente el segmentador. Sí, claro, así es. No, hoy día como muestra lo que me interesa es que, claro, puedan captar lo que esto implica y qué es lo que significa llevar esto. O sea, créame que esto un par de veces que lo haga y ya queda bien pactado. ¿Puedo borrar el segmentador? Por supuesto que sí. A lo mejor tú quieres otro segmentador y no hay ningún problema. Te posicionas en cualquiera de mis tablas, dinámicas resultantes, analizar, segmentador. Y a lo mejor tú quieres otro segmentador que quizás sea por marca, puede ser por precio, por cantidad o por factura. Podríamos tener diferentes variables, pero de alguna manera quizás modelo podría ser, pero no sería quizá o sería mucha información. Quizá a lo mejor si tuviese líneas de productos quisiera saber cuánto vendió el iPhone Plus y te va a decir que se vendió solo uno. Fíjate, entonces
Claro, y si esto mismo yo lo atacho y lo conecto a mis otras tablas dinámicas, es la misma idea, en donde de alguna forma lo que esto va a proyectar es cuánto se vendió del producto en particular. Entonces, efectivamente es efectivo y de alguna forma nos permitiría gatillar diferentes tipos de acciones en cuanto a las ventas, quién vendió más, quién vendió menos, y podría escoger de alguna manera quizás un detalle más acabado de qué es lo que yo quisiera exponer como solución. La idea de esto es que tú puedas de alguna forma exponer tus datos y representaciones a lo que estimes conveniente. ¿No te gustó? Lo puedes eliminar, lo pinchas y suprimir, y de alguna forma vamos a mantener el que tiene por variable operador. Ahí está. Listo. Claro, Entel, Movistar, WOM, pero que nuestro negocio es clic derecho, conexiones del informe, y activar de alguna forma las variables que se encuentren ahí disponibles. Acepto y con eso resuelvo nuestra definición. A modo de experiencia, insisto, esto lo vamos a replicar en una siguiente clase. Yo tendría también otras alternativas que tienen solo relación con columnas que tienen periodos de tiempo: factura, fecha, país, distribuidor, operador, modelo, marca, cantidad y precio, en donde fecha tiene un formato que es de periodos de día, mes, año. Por lo tanto, fíjate, si yo me posiciono en alguna tabla dinámica, analizar, y donde mismo está segmentación, abajito dice insertar escala de tiempo. Clic. Y fíjate que aquí solo me muestra la columna fecha. ¿Por qué fecha? Porque como es una escala de tiempo, él exige que el formato que yo tenga como dato en esa columna coincida con fecha, o sea, día, mes, año, que en este caso esa variable lo cumple. Entonces él me muestra como un periodo de tiempo que yo podría buscar, por ejemplo, por años, y de alguna forma él permitiría obtener esa escala de tiempo y poder segmentar o clasificar técnicamente por periodo. Ya no clasificar técnicamente por una selección del usuario, sino que quiero saber las ventas del año 2012. Ahí está. Las ventas del 2011. Ahí está. Las ventas del 2010. Ahí está. Las ventas del 2013. Oye, pero de igual que en el caso anterior, solo se modifica uno. Claro, se modifica uno porque tengo que hacer clic derecho, tengo que hacer conexiones del informe y atachar técnicamente mis tres tablas para poder conectar 2012, las ventas del 2011, las ventas del 2014, y de alguna manera todo se ve alterado. Oye, pero está filtrando el 2012 WOM. Claro, podría saber el 2012 Movistar, 2011 Movistar, 2013 Movistar. Oye, busco Entel. Ah, perfecto. 2013 Entel, 2012 Entel, 2011 Entel, 2010 Entel. Y tú vas generando una gráfica o representación en nuestra definición de reporte o presentación. ¿Alguien quiere compartir su pantalla? ¿Alguien tiene alguna duda? Entendemos que de alguna forma quizás puede ser algo nuevo para ustedes, pero como bien lo plantean un par de veces, y de alguna manera con eso resolvemos, ¿ya? Ahí está. Cristian, Celina, Gabriela, Eduardo, Anselmo, Cecilia, Juan Francisco, perfecto. Hay que practicarla, sí, exactamente. Víctor.
¿Alguien que nos quiera compartir? ¿Alguien que quiera resolver o estamos? Esto lo repasamos de alguna forma en la próxima clase. Si no hay dudas, ya hoy día cerramos con esto. Me imagino que ya están todos en modo fiestas patrias. Así que eso, pues si Dios quiere nos juntamos entonces la próxima semana con normalidad. Descansen, pásenlo bien, disfruten. Mañana no trabajan, así Disculpa, te que... podría molestar un poco. Sí, claro. No sé, lo que pasa es que yo llegué tarde. Dale, sí. Y nos perdimos el tema ese de la tabla. Mira, compártenos. Sí, compárteme tu pantalla, ¿puede ser? ¿O lo explico yo de nuevo, como tú quieras? No, mejor. ¿Lo explico yo, No, no? de nuevo, no más rápido, que sea más rápido. Listo, no, tranqui, mira, súper bien. De alguna manera, nosotros definimos en un inicio que teníamos técnicamente estos tres elementos, que era nombre, nota 1, nota 2, nota 3, y de alguna forma tenía la variable promedio. Ahí está. Cuando trabajamos en un rango normal, esto te va a pedir a ti siempre inicio, promedio y hasta ahí llegó. O sea, implicaría que de alguna forma yo tendría que arrastrar y configurar todo de manera, entre comillas, manual. ¿Qué es lo que ocurre cuando yo tengo esto mismo? Que es lo que uno generalmente ocupa como un rango normal, y de alguna forma yo lo convierto en una tabla. Selecciono esta información, le digo insertar y le digo tabla. O sea, eso de tabla de alguna forma permitiría automatizar. Ahí está. Me pregunta, ¿mi tabla tiene encabezados? Le digo que sí. Y de hecho la tabla tiene hasta formato, que también lo podría modificar si me voy al diseño y le quiero cambiar el color o la perspectiva de presentación, lo que tú quieras. O sea, ya me da un plus el que de alguna forma esto sea un rango normal y no tiene ningún formato, me obligaría a pintar las celdas o alguna definición en particular. En cambio, una tabla ya trae una estructura lista, definida. Voy a ir a promedio, ahí está, y agrega el contorno. Y como es una tabla, yo solamente ejecutando la primera acción de promedio, que ahí está, va a tomar todo el contorno, automáticamente replica hacia abajo la configuración. Si agregara un nuevo registro, aquí voy a cargar a Antonio, un 4, un 6, un 7, oye, no hace nada. ¿Me obligaría de alguna manera a arrastrar de manera manual? Pero si vengo técnicamente a Antonio, ya me está esperando la fórmula de manera automática. Un 4, un 6 y un 7. Entonces, de alguna forma, la tabla te permite obtener esa definición. Hoy a lo mejor yo quisiera obtener un porcentaje, 40%. Quiero el 40% de ese promedio. Claro, yo debiese decir es igual eso que está ahí por eso que está ahí y me da ese porcentaje, pero me obligaría a tener que arrastrar la fórmula. Si me agregan un registro nuevo, de igual manera. En cambio, si yo coloco ese mismo 40% acá como referencia, oye, pero no toma parte de la tabla, claro, porque no está continuo, pero si yo le digo a esto porcentaje y le digo es igual eso que está ahí por el 40% y lo fijo para que no me reclame, automáticamente él nos entrega la solución sin ninguna complejidad. Aquí ocurre lo mismo, yo técnicamente de igual forma debiese fijar ese valor para que cuando él arrastre de alguna forma nos entregue el valor que corresponde. Ahí está. Pero eso es Cuando quieres técnicamente... sacar la tabla, Ajá. y le quieres sacar la tabla, no, ahí tú dices que era algo de rango, ¿no? No me acuerdo. Claro, mira, cuando yo quiero definir esto y lo quiero volver a un estado normal, digamos, estado normal en el sentido de la configuración que tiene, me voy, por ejemplo, a diseño y le digo que eso lo quiero convertir en un rango.
Y el rango es decir, desde J17 a X17 o X20 o X25. Lo convierte en un rango normal. Y de alguna forma, ahora si yo quisiera agregar a Luisa, te mantiene el formato, pero voy a decir un 6, voy a decir un 7, voy a decir un 5. Ya hasta ahí ¿Qué llegó. pasa? Que a mí no me parece eso de diseño de tabla. ¿No? Bueno, voy a compartir. ¿Ya? ¿Súper? No, por eso me voy a marcar. O sea, lo que pasa es que estoy agarrando la tabla que está al principio, la que está en el ejercicio. Sí. Me voy a compartir. ¿Se ve? Aún no. No hice mal. No, tienes que pinchar la flechita donde está al salir, aparece una flechita y dice ahí Sí, compartir y apreté marca la opción pantalla. compartir. Tienes que hacer clic en la opción que indica pantalla. Y aparece como un cuadrito. Sí, ahí está. Que tenía el Eso chat. es, eso es. Ya, entonces, yo por ejemplo, pues, esto está en formato tabla, porque venía haciendo el ejercicio, ¿cierto? Claro. Yo lo cambié. Y acá, si le quiero sacar la tabla, me tendré que ir a dónde? Arriba. Ya, lo que pasa es que si eso ya no es una tabla, el color O sea, de esto es una fondo, tabla, porque en el ejercicio viene como tabla. ya tú no lo adaptaste, lo dejaste tal cual, ¿cierto? Claro, me acuerdo que decía que abajo tenía que tener Claro, en el último tenía registro, que en tener el una. 1500, 1502. Ahí está. Este tiene. Ahí está la tabla, ¿viste? Ahí está el vértice azul, ¿viste? Mira. Sí, eso es una tabla. Eso es Claro. una tabla. Tú lo quieres quitar de tabla, ¿cierto? Ahora, si yo quiero sacar la tabla, Perfecto. y ya claro, entonces lo marco, Lo marcas, correcto. y tengo que buscar diseño tabla, pero no aparece el diseño Ok, tabla. vamos al diseño. A ver, muéstrame el diseño. Diseño no. ¿Ya? Ahí está, ¿viste? Lo que pasa es que en tu caso la versión Ah, tiene el nombre de diseño, no pero dice diseño, claro, pero ahí dice convertir en rango. convertir en rango, correcto. Ah, y ahí lo saca. Y ahí te va a preguntar y tú lo sacas y lo resuelves. Ya. Y listo. Ya, y ahora, Si le quieres dejar en si lo quiero. blanco, sacar el tarrito de pintura y dejarlo sin relleno. Tarrito de No, pintura, ahí está, sin relleno. Listo. ya. Y ahora si lo quiero convertir de nuevo a tabla, le voy Correcto. Insertar. a insertar Tabla. tabla. Listo. Aceptas. Y ahí lo dejo en tabla. Claro. Y te dice tabla Y 1. ahí. Fíjate que te dice nombre de la tabla. A la izquierda te dice tabla 1. En la función arriba te dice nombre de la tabla y te dice tabla 1. Arriba a la izquierda. Ah, tabla 1. Ahora, esto se llama tabla 1 ahora. Claro, pero tú le puedes cambiar el nombre y dile Edelmac 1, que fue lo que yo hice para poder modificar. Entonces, donde dice tabla 1, le cambias el nombre para que tú sepas a qué le hace referencia a esa base de información. Listo. Enter Y cambio el nombre. y con eso cambia el nombre. Ya, ahí le diste un espacio, así que tiene que ser sin espacio. Edelmac 1 todo junto. Por eso te lo reclamó. O Edelmac-1, pero tiene que ser todo junto. O Edelman, como tú quieras, no hay una regla. Claro, si le das Enter y te soporta el nombre, ya estamos ok con eso y tú ahí a la derecha le puedes cambiar el estilo a la tabla y todo lo que tú quieras definir lo puedes ajustar bajo esa condición. Después había una parte donde se decía que se manipulaba o se veía la tabla. Claro, en fórmulas, tú pinchas fórmula y te va a decir administrador de nombres, correcto. ¿Y acá qué veo acá entonces? ¿Qué me está mostrando? Todas las tablas que están disponibles, los segmentadores de datos, las líneas de tiempo. Y ahí tiene que aparecer disponible, correcto. Y si la pinchas, en la parte inferior va a decir se refiere a y te va a mostrar todo el rango que tú seleccionaste. Ah, ya, pero yo podría tener muchas tablas. Muchas tablas, claro, exactamente. Y vincular solamente tablas, así es, tal cual. Esa es la lógica. De alguna manera, si tengo un buscar o tablas en diferentes hojas, yo darle nombres descriptivos para yo poder llamar a esas tablas y no tener que estar redefiniendo posiciones ni nada. Esa es la utilidad, eso es lo que busca. Ya. Ya, de ahí quedé claro, entonces, esa parte me había perdido. Sí, no, súper bien. O sea, esas preguntas son críticas porque de alguna manera, entendiendo esa lógica, es la base para que tú de alguna forma puedas implementar todos los otros elementos. ¿Viste? Ahí está, ahí refrescó Edelmac 1 y de alguna manera Bdatos 2, que es una base que está en otra hoja.
pero que insisto, tú puedes tener diferentes tablas en diferentes hojas sin mayor dificultad. Súper bien, Juan Francisco, impecable. ¿Alguien más, chiquillo, que quiera compartir su experiencia? Gracias por participar. Se escuchaba algo medio cortado ahí, Juan Francisco. Ya, muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias a ti. Ahí sí. Gracias. Súper. Estamos, chiquillos. Quedamos en eso entonces. Nos juntamos la próxima semana, si Dios quiere. Que tengan unas felices fiestas. Descansen, recarguen energías y disfruten junto a la familia, ¿ya? Que estén muy bien. Cuídense mucho. Igual, chao. Chao, chao. Gracias. Que estén bien. Chao. Chao, chao. Gracias. Cuídense. Chao, gracias. Chao, chao.